¿De dónde viene tu energía? Nuestra energía viene de aquí, de aquí y de aquí, y definitivamente de aquí. En todo el mundo, estamos desbloqueando el poder de las soluciones eléctricas 3M. Pero antes de que una sola turbina gire, o un interruptor se encienda, somos impulsados por personas. Personas respaldadas por un hombre que conoces y en el que confías, con la pasión, la experiencia y motivación para hacerse cargo de sus proyectos eléctricos más difíciles y dar forma a la próxima generación de pioneros de la electricidad. Somos impulsados por personas. Personas que generan corrientes de innovación, construyen circuitos de conexión y alimentan sistemas de ingenio. Impulsados por personas que se asocian con usted para ayudarle a proporcionar energía confiable, eficiente y sostenible a sus clientes hoy y en cada mañana. Únanse a nosotros para liberar el poder de las soluciones eléctricas de 3M para transformar la forma en que generamos energía para el mundo. Pues damos comienzo con la parte práctica comercial, teórica comercial más que nada. A lo mejor empieza a sonar a lo mejor un poco más teórica de repente. Como dijo Lili, hagan sus preguntas sin problema, pueden interrumpir al momento para que no se escape la idea. Y pues bueno, vamos a dar, me voy a ir un poco rápido porque el contenido es bastante. Vamos a hablar de lo siguiente. Aquí les voy a ir presentando de una vez la agenda, y pues bueno, vamos a ver esto que ahí menciona que es desde el principio hasta el final. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver nuestro portafolio de cintas eléctricas, conectores de resorte, y esto estamos hablando como un parteaguas, ¿no? Que eso es baja tensión, y luego vamos a hacer un parteaguas con terminales y empalmes contráctil y frío para media tensión. Entonces, pues bueno, vamos a darles inicio. Pues bueno, desde el principio hasta el final está sencillo. Lo que mostramos en la imagen, se puede observar que en la parte superior derecha vienen los niveles de tensión, ¿no? Alta tensión, media tensión y baja tensión. Y en el diagrama podemos observar que pues vienen los mismos colores, ¿no? Amarillo, azul y rojo. Y pues bueno, el fin de esta imagen es comentarles que 3M tiene productos para cada una de las zonas de este diagrama, para que lo tengan en mente, ¿no? Siempre que tengan un proyecto pueden estar seguros de que tanto en media, alta y baja tensión podemos tener producto, ¿no? Aquí, pues, a grosso modo les enseño una carátula donde, pues bueno, a pesar de que ahorita vamos a hablar de tres temas como tal, casi, que son cintas y terminales y empalmes, pues bueno, quiero que observen que, pues, la división eléctrica tiene muchísimo más cosas allá, ¿no? Muchas de las veces, a veces nos enfocamos en dos, tres productos, pero bueno, nos vamos a enfocar en esos productos que les decía, que les comentaba en un inicio, porque pues bueno, son los fuertes, ¿no? Son productos bolillos, son productos que comúnmente son los que ustedes mismos necesitan, que van con su día a día, que son los que se ocupan en los proyectos, ¿no? Pero que quiero que tengan en mente que a través de esta imagen, el comentario es que, pues bueno, somos más allá de eso, ¿no? Hay más productos, de repente, pues acérquense a ver si los manejamos, ¿no? Para alguna necesidad en específico. Y pues bueno, vamos a empezar con cintas. En cintas vamos a hablar de tres temas, están muy rápidos para no entrar en tanto rollo. Ahora sí que suena chistoso cuando hay no entrar en tanto rollo. Vamos a empezar con cintas de vinil. Las cintas de vinil, quiero comentarles de inicio que pues muchas de las veces las tratamos como una simple cinta, ¿no? Es una cinta de vinil, compra la que quieras, ¿no? Y podemos hablar de diferentes marcas y de diferentes precios, ¿no? Pero de repente cuando observamos cintas de vinil, vamos a hablar y partirlo en dos, ¿no? O en tres. Vamos a hablar de cintas de uso ferretero, cintas de uso general, y de repente cintas de grado profesional. De repente a todas las medimos con la misma vara, ¿no? Todas creemos que es una cinta de aislar, pon la que sea, cómprate la más económica y listo, ¿no? Pero muchas de las veces no pensamos en el trasfondo de las cintas
en los cuales tenemos que ver en nuestra necesidad que estamos instalando, ¿no? Llámese nuestra capacidad aislante, por ejemplo, que de repente tenemos que proteger equipos que van a mucho más voltaje, ¿no? A veces dices, va a 110, ¿no? A veces pensamos en 220 o 440, o incluso 600 volts, y quieres poner la cinta de 10 pesos, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son los puntos, ¿no? Elongación, ¿qué tanto se estira la cinta? A veces hay cintas que se estiran muchísimo, que parecen chicle, hay unas que apenas si la estás estirando ya te está trozando, ¿no? La elasticidad, pues es un punto en el que la cinta, qué tanto se estira y puede regresar a su forma original, ¿no? Esto nos va a ayudar a que comprima bien el cable y pues que no entre en nuestra y tierra, ¿no? El tema de temperatura es importantísimo porque muchas de las veces también, ¿no? Oye, pues que mi cinta se hace chicharrón, mi cinta se aguada, mi cinta... Y no pensamos en el trasfondo. Vuelvo al punto, ¿no? Cómprate la de 10 pesos, ¿no? Y es una simple cinta y no nos metemos a pensar qué va más allá de esto, ¿no? A su vez, pues bueno, está lo que es la adhesión. La adhesión, pues también muchas cintas luego se andan despegando, desenrollando. Y el tema de espesor es importante saberlo porque pues de repente también las cintas vienen más delgaditas unas que otras. También el ser una cinta súper gruesa no te quiere decir que sea la mejor cinta, ¿no? Quiere decir que pues a lo mejor necesita hacerla más, la cinta mucho más gruesa para poder soportar una capacidad aislante o para poder que no se rompa, etcétera, ¿no? Entonces, piensen en estos datos cuando pensemos en una cinta y pues vaya, por eso es que se parte, ¿no? Como les dije, uso ferretero, uso general y grado profesional es lo que nos divide también a nosotros, a su vez, nuestra misma mano de obra, ¿no? ¿Qué materiales, con qué calidad se lo dejo a mi obra, ¿no? Y a su vez eso se va a ver reflejado en menos reclamos, ¿no? Porque de repente, pues no, la cinta no cumplió con su función, pero porque no estaba diseñada para ello, ¿no? Entonces, pensemos en eso. Les voy a pasar un par de videos súper rápidos para que notemos la diferencia. Aquí vamos a hacer un test de adhesión. I can see how you feel a little bit different than the other ones. I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. Bien, en el video pues fue bastante breve. Pudimos ver que la persona coloca dos pesas de 250 gramos, pone unas tiras de cinta, las pone en las mismas condiciones exactamente y vemos que pues una cinta de uso ferretero, una cinta común, no soporta el peso, ¿no? Se despega y una Super 33, por ejemplo, que es nuestra cinta premium de uso profesional, pues bueno, te soporta muchísimo más la adhesión, el peso, ¿no? Y eso es importantísimo. Vamos con otro siguiente video rapidísimo, es igual de corto. También súper rápido el video. Este video, pues vemos que la persona pone dos tiras de cinta a las mismas distancias, las baja con un tubo, esto para que se estiren al mismo tiempo y a la misma distancia y tengan la misma presión exactamente. Y observamos que la memoria elástica, por ejemplo, de una Super 33 contra una cinta normal, una cinta común y corriente, pues bueno, llevémosle una cinta de grado ferretero, pues bueno, su memoria elástica es mucho menor, ¿no? Y esto pues se ve transmitido en nuestro trabajo. Bien, les presento de volada, son 4 cintas las que tenemos. La cinta tenemos desde de izquierda a derecha, tenemos la Tenflex 155. Esa, como les dije, es la de uso ferretero. Esa la tenemos en cintas de colores, la ocupamos mucho cuando hacemos identificación de cables. Por ejemplo, de repente necesitamos que el color verde, que el color naranja, que el blanco, que el azul, el rojo. Pues bueno, esta es la cinta que tenemos color negra y de colores. Nos sirve mucho para hacer identificación o una cinta como para, de repente la negra como para hacer algún arnés, algún atado rápido, momentáneo y de repente la desechas.
no vas a estar ocupando, en su caso, una Super 33, que es nuestra cinta premium, para pues, estarla desechando, ¿no? Ese tipo de actividades que se acostumbran mucho en la colocación de cables, pues bueno, en el jalado de cables, pues bueno, ocupas una que te cueste barata, ¿no? Después vamos a la 165, por ahí deberían recordar a lo mejor algunos, era la famosa Templex 1600 antes, tiene ya un par de años que cambiamos a la 165, y pues bueno, es una cinta de uso general. Y después a la derecha tenemos la cinta Scotch 35 y la Super 33. La Super 33 es nuestra cinta premium de uso profesional, como les decía, tiene mayores capacidades y mayores de las que vimos en la primera plantilla. Y tenemos la Scotch 35, que es una Super 33 que es de colores, ¿no? Es tal cual una Super 33, pero en colores. Así es como las tenemos. Aquí les muestro una tablita rápido, si quieren se las comparto para que la vean a detalle. Pero bueno, es una tablita en la cual, para no leerla toda porque es bastante información, tenemos las condiciones, ¿no? Cuando está expuesta, por ejemplo, a baja temperatura, humedad, a rayos solares, a contaminantes, es adecuada para usar en interior, exterior protegido o exterior expuesto. Y los usos típicos, ¿no? Como les dije, marcaje o de repente aislamiento, ¿no? Podemos observar qué cintas se comportan bien, mejor o excelente, ¿no? En cuanto al el comportamiento con la necesidad que tenemos, ¿no? Ahí podemos ver que en excelente, pues vamos a tener siempre la Super 33 con la 35 y en mejor tenemos de repente ahí, ¿no? Por ejemplo, en alta temperatura vemos que está la Tenflex 165 para interior, pero bueno, sigue sobresaltando la Super 33 y para trabajos, les digo, como que son más de uso temporal o más de uso general, pues bueno, vamos a observar que está la 165 y la 55. Ahora vamos con cintas de hule. Las cintas de hule, como tal, se los voy a hacer la mención, nos va a servir para estos tres tipos de controles, que es el control de humedad. Tenemos que pensar mucho en el control de humedad, porque pues a veces necesitamos que la cinta no penetre agua. Estas cintas se conocen como autofusionables, aunque en el mercado a veces las pedimos como vulcanizables, tenemos esa costumbre de pedirlas vulcanizables, es la misma, el término correcto es autofusionable, es una cinta que en cuanto se encinta y empieza a tocar la cinta, con la misma cinta se empieza a autofusionar, vaya la palabra, ¿no? Estas cintas, a diferencia de las cintas de aislar llegan a temperaturas de 90 grados, temperatura que soportan las cintas, y estas, pues bueno, las cintas te soportan hasta 130 grados, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos pensando en mayor temperatura, extra espesor, aparte de que son moldeables, porque es una cinta de hule, y la más importante que no viene aquí, estas cintas son para media tensión. Estas nos aguantan hasta 69,000 volts. Les presento, sencillísimo, son tres cintas. Tenemos la cinta Scotch 23, la cinta Scotch 130. La 23 y la 130 son iguales. La única diferencia es que la 23, como lo dice ahí en negrita, dice con separador y la 130 es sin separador. Estas cintas, los que las conocen o los que no, son una cinta que trae como una telita en el respaldo de la cinta. Cuando la vas desenrollando, pues tienes que ir retirando esta telita. Ese es el separador. ¿Para qué nos sirve? Para que no se nos ensucie en nuestra cinta cuando estamos resguardándola o incluso cuando la estamos instalando, vaya tocando la parte limpia siempre que tengamos y no se le pegue el polvo, ¿no? La 130 no lo tiene, a veces pues bueno son temas de gustos entre instaladores, otras veces también puedes jugar el tema entre existencia, ¿no? De repente necesites, no sé, muchas cintas y haya cierta cantidad de una, pues puedes agarrar de la otra, finalmente son la misma cinta. Y después tenemos la cinta 70. La cinta 70 me ha tocado ver muchísimos casos en los cuales, hablando de terminales, de repente les ponen cinta de aislar en las puntas porque creen que están haciendo un sello contra la humedad en las terminales de media tensión, lo cual es un verdadero error. Lo que tenemos que hacer es una cinta, como lo dice acá, con resistencia a las arborescencias. Es una cinta que tiene resistencia al arco eléctrico, cosa que una cinta de vinil no lo tiene. Entonces, si necesitamos hacer un sello contra humedad que aparte nos resista el arco eléctrico, en una terminal la cinta correcta debería de ser la Scotch 70, ¿vale?
Esta, a diferencia de las otras, como lo dice el nombre de la 130C, quiere decir que aguanta hasta 130 grados centígrados, esta te aguanta hasta 180. Después vamos a tener las masillas. Las masillas como tal es exactamente lo mismo que estábamos hablando de las de hule, pero estas no necesariamente necesitamos que sean para media tensión. Estas pueden llegar hasta 1000 volts. Las de media tensión, como se los dije, hasta 69,000 volts, las de hule, y las masillas hasta 1000 volts, ¿no? Tenemos la primera, que es la Scotch Film, es una cinta que nos sirve, es la combinación perfecta para pura humedad, de repente incluso, no necesariamente para temas eléctricos, ¿no? También de repente queremos que en nuestro tubo Liquatype no entre agua, o que de repente en una caja o algo así, pues bueno, podemos sellar con esta Scotch Film y después podemos poner encima una cinta Super 33 para proteger la cinta y con eso podemos hacer un perfecto sello contra la humedad, ¿no? Al igual con una 23 y la Super 33, haciendo la sumatoria de las dos, puede ser la Scotch Fill y la Super 33, ¿no? Y bueno, les presento otras dos cintas que son la 2210 y la 2228, que la 2210, como dice la plantilla, dice cinta de respaldo masilla con respaldo de vinil. Eso quiere decir que estás haciendo un 2 a 1, es como si estuvieras instalando una Scotch Fill y una Super 33, es un 2 por 1 al mismo tiempo. Y lo mismo funciona con las 2228, que es una cinta Scotch Film con respaldo de una cinta 23 o 130, ¿no? Vaya la redundancia ahí. Entonces, pues bueno, lo que tienes acá es que vas a tener el sello controlado y vas a tener las propiedades de una cinta de vinil más las propiedades de una cinta de hule. Aunque suelo decírselos, no son tan de alta rotación como una Scotch Film o como una Super 33 o como una 23 o una 130, ¿no? Es más fácil encontrar, perdón, las dos cintas por separado y pues bueno, hagamos la labor de encintado, que realmente pues es cuestión de minutos, ¿no? Y después, pues bueno, vamos con la siguiente parte que es muy importante cuando hacemos el tema de las conexiones, hablando después de cintas. En nuestras conexiones vamos a tener lo que son nuestros conectores de resorte. Estos conectores, creo que como mi presentación, disculpen, me regreso a conectores de resorte. Aquí están, está sencillísimo. Pues bueno, como podemos ver, de repente tenemos cuando pensamos en los conectores de resorte, los famosos capuchones, de repente pensamos en 1000 números de parte, ¿no? O sea, estamos hablando cerca de 18 números de parte porque solo estamos hablando de los calibres. De repente desde calibres, que hablamos ahí, como lo dice la tablita de hasta abajo que dice medida AWG, vemos desde el 22 hasta el 6, entonces tenemos el 22, el 20, el 18, el 16, y nos vamos hasta abajo. Entonces de repente tenemos 18 números de parte, ¿no? Y eso también se ve referido también a nuestro stock. Cuando con 3M, con tres números de parte, podemos cubrir todo el rango aceptable para poder hacer por medio de conectores de resorte, que son los que más que nada van para las conexiones eléctricas de baja tensión, derivaciones, para apagadores, receptáculos, switches, etcétera. Entonces, pues es lo que ocupamos, ¿no? Esto lo que va a hacer es que nos va a ofrecer protección contra descargas eléctricas. Vamos a tener una conexión fácil, rápida y segura, ¿no? Como lo dice la lámina, pues realmente sabemos todo el mundo cómo se usan. Estos simplemente se giran y listo, ¿no? Les voy a presentar, bueno, hasta abajo viene la tablita, tenemos tres modelos, que es el OB, que es Orange Blue, tenemos el Red Yellow y el Blue Gray, ¿no? Estamos tal cual como están ahí, por colores, el rojo, amarillo, azul, naranja y azul, gris, ¿no? Son los tres modelos que manejamos. Y pues bueno, aquí está el porqué de estas conectores. Pues muchas de las veces, si pensamos en el uno, pues bueno, tenemos un resorte. Estos resortes al final, por eso se llaman conectores de resorte, a diferencia de los de la competencia, es que estos lo que van a hacer es que van a poder agarrar, sujetar, ¿no? Y se va a expandir o comprimir, depende del tamaño del cable. Lo que va a hacer es que se va a adaptar sin el caso de que tengas incluso cables de diferentes calibres, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que estos van a funcionar a su vez, como lo dice el punto 2, como unas mordazas, los cuales van a sujetar con fuerza el cable. Se me olvidó poner por ahí un videíto y un videíto en YouTube en donde ponen uno de estos versus uno normal y ponen una prensa a que los estiren, ¿no? Ya conectados dos cables
y pues bueno, ven cuánta fuerza resiste uno versus el otro, si tienen la curiosidad de buscarlo, y pues bueno, se van a dar cuenta que los conectores de resorte 3M aguantan muchísimo más fuerza, ¿no? Porque literal es como si estuvieran mordiendo, como si fueran unas mordazas ese conector de resorte. Y la otra, pues bueno, tiene en el 3 tiene una falda flexible. ¿Cuántas de las veces hemos visto los conectores de resorte que de repente el cable se asoma un pedacito de cobre, ¿no? Ahí que puede hacer contacto con la chalupa o con la caja 4x4 y pues eso nos va a, o con otro cable y nos va a provocar un cortocircuito, ¿no? Y a su vez tiene unas aletas. Esas aletas que vemos a los costados, pues bueno, esas nos van a ayudar a que podemos girar de manera mucho más eficiente y más rápida nuestro conector de resorte. Ahora, vamos con terminales contráctil en frío, Qt2 y Qt3, que son nuestros modelos. Estos modelos, pues bueno, aquí les voy presentando que es una terminal tal cual. Estos son para media tensión. Nosotros ocupamos la tecnología contráctil en frío, a diferencia de otras marcas que llegan a ocupar tecnologías que ya son pasadas. Estamos hablando de repente de la tecnología pues, más vieja, que es la tecnología termocontráctil, y algunas otras manejan tecnologías que son como push-on, que son tecnologías donde en forma de desplazamiento, ¿no? Como que las tienes que jalar, que tienen por ahí unas orejitas o unas lengüetas que tienes que jalar y acomodar la terminal en su lugar. De repente son terminales que, pues bueno, tienen otras tecnologías que ya son pasadas y bueno, esta es la tecnología contráctil en frío, que es la tecnología más actual que se tiene. Y pues bueno, esto como tal, para platicárselos, una terminal, para los que no la conocen, pues bueno, tenemos cables de media tensión, es como si estuviésemos hablando de que es la, la clavija, ¿no? Es la punta del cable, lo que nos va a ayudar a conectar del punto A al punto B, pero una terminal va más allá de conectar el punto A al punto B y traer la energía, ¿no? Que es el fin al final, ¿no? De una terminal, sino que aquí lo que dice la lámina es que tenemos, y los que no conocen ahorita les muestro la siguiente slide, una imagen que es un cable de media tensión. Este es un cable más o menos con las partes de un cable. No todos los cables son iguales, algunos tienen más capas, algunos tienen otras, algunos tienen unas capas que absorben humedad, etcétera, pero bueno, este es como que lo más básico, ¿no? De lo que está compuesto un cable. Y pues bueno, la idea de esto es que cuando nosotros tenemos un cable de media tensión, no nada más transmitimos energía eléctrica, ¿no? Sino también de repente tenemos esfuerzos, tenemos que estos esfuerzos de repente aterrizarlos, tenemos algunas capas que nos ayudan contra el impacto, contra la humedad, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea de una terminal y de un empalme, que me voy a ir adelantando, es que tenemos que regenerar estas capas y tenemos que protegernos contra estos arcos eléctricos, contra estos esfuerzos eléctricos que salen del cable. Estos esfuerzos eléctricos del cable salen a partir de 2000 volts. La media tensión, nosotros sabemos que los cables vienen por clasificaciones de voltaje, que hablamos de 5, 15, 25, 35, 42, 69 kV. Entonces, pues bueno, eh, es como están compuestos, ¿no? Iniciamos con el conductor, tenemos una pantalla del un conductor, tenemos un aislamiento primario, que es el encargado del aislamiento, tenemos nuestra pantalla semiconductora, tenemos dos semiconductoras, tenemos una pantalla metálica, que es la que nos va a absorber todos estos esfuerzos, y al final tenemos por ahí una cubierta exterior que nos va a ayudar contra protecciones mecánicas y de humedad al cable, ¿no? Como tal, la capa más complicada, la parte más complicada. Ahí como tal, la parte más importante es justo donde dice borde de la capa semiconductora, porque justo en el borde de la capa semiconductora, digamos que el aislamiento es el encargado de aislar, ¿no? O sea, y justo por el aislamiento viajan los esfuerzos eléctricos. Cuando nosotros quitamos la capa semiconductora, esta capa semiconductora es la encargada de homogenizar y contener estos esfuerzos eléctricos. Entonces, cuando nosotros la quitamos,
los esfuerzos eléctricos empiezan a salirse por todos lados, ¿no? Y van a buscar aterrizarse y nos van a causar un problemón. Entonces, es la parte más delicada de un cable que en donde tenemos que nosotros hacer esa protección. Como les dije, más allá de nosotros tener una terminal que nos ayude a conectar del punto A al punto B, estas son las tres condiciones que nos ayudan las terminales y que nos protegen. Son las otras tres funciones, perdón, de la terminal. La primera es que provee un control en el campo eléctrico, ¿no? Justo en el punto que les enseñé el slide anterior donde donde retiramos la semiconductora, ¿no? El otro es que tiene que ayudarnos esta terminal a evitar que tengamos corrientes de fuga, el famoso tracking, el famoso arco eléctrico. Y la última es que las terminales también nos deben de evitar y darnos una protección contra el medio ambiente, ¿no? Debemos de evitar que las terminales les entre tanto humedad por arriba, por la punta, por donde va la zapata, así como por debajo, donde va la trencilla. La trencilla, de repente, pues no pensamos en las trencillas, ¿verdad? Pero si nosotros pensamos y nos hemos puesto algún día hemos visto, perdón, una imagen donde, o un video donde ponen dos vasos, ¿no? Uno lleno de agua y uno vacío, y de repente le ponen un trapo en la punta un vaso y luego lo pasan al otro vaso. A pasar del tiempo, lo que va a pasar es que el vaso que estaba lleno le va a pasar la mitad del agua al otro, ¿no? Y eso se llama un proceso de capilaridad. Entonces, las terminales también por medio de la trencilla pueden tener ese efecto de capilaridad y pueda trepar el agua e ingresar por abajo la humedad, y eso pues bueno nos va a representar una falla. Entonces pues bueno, entonces las terminales, además de ayudarnos con la conexión eléctrica y de transmitirnos los 5, 15, 25 kb, nos van a ayudar con estos tres puntos. ¿Y cómo es que lo hace 3M? Les voy a mostrar un par de cosas. Primero vamos a ver uno por uno a cómo están formados. Y bueno, vamos a ver, existen dos métodos actualmente cuando hablamos ya de terminales de contráctiles en frío. Les estoy presentando la forma en cómo lo hace mi competencia, como lo hacen las otras marcas, que se llama el método geométrico. Nosotros en 3M usamos el método capacitivo, se los voy a explicar. El método geométrico que podemos ver, esto parece un cono. Esto incluso por eso muchas de las veces lo que nosotros estamos platicando, que de repente, oye, cotízame una terminal, y de repente dicen, oye, cotízame un cono de alivio. Este término viene de esta forma, ¿no? Aquí el cable pues lo estamos viendo horizontal, aunque las terminales siempre vienen en vertical, ¿va? Pero estamos viendo como un cono. Lo que estamos observando en la imagen es que la parte amarilla del cable versus la parte gris claro del cono, lo que está haciendo la competencia es que está ensanchando el aislamiento, lo está ensanchando en ese punto, le está poniendo un material que tiene la misma capacidad dieléctrica que el cable. La capacidad dieléctrica se mide con la constante K de kilo y con un número, ¿no? Para esto, el aislamiento, llámese XLP o EPR, tiene una constante dieléctrica K3. Y el cono de alivio que tiene el método geométrico, el material tiene la misma capacidad dieléctrica, K3. Después, en el cable observamos que, y en el cono de alivio vemos que está tocando la semiconductora, que era donde justo donde les enseñé en la primera lámina, el punto donde les dije que era lo más crítico. Pues bueno, el cono de alivio lo que hace es que hace contacto con la semiconductora y se expande, lo alargan sobre el cono, alargan la distancia, y lo que hacen es como si estuvieran dirigiendo los esfuerzos eléctricos, más no los están reteniendo o frenando o drenando a tierra, sino como que nada más los están dirigiendo hacia arriba. Ahora, ¿cómo funciona con una terminal 3M? Lo que nosotros hacemos es que ocupamos dos tubos, que se llama un tubo de control de esfuerzos y una masilla. Esta masilla lo que nos va a ayudar es que va a rellenar el espacio. Si nosotros pensamos en el cable, cuando ya lo cortamos, pues viene con escalones, ¿no? Viene escalonado, porque ya cortamos cada una de las capas del cable. Cada escaloncito
entre escalón y escalón se puede quedar atrapado en forma de arillo. Entre el escaloncito se puede quedar atrapado oxígeno y el oxígeno se ioniza con estos esfuerzos eléctricos y al haber electricidad se ioniza. Y eso nos haría ahí que se nos viera el anillo, que hay terminales que de repente incluso hasta parece que se cortan o que les aparece un hoyo, parece como si hubieran dado un plomazo. Ahí, esto se da a que de repente se quedó atrapado aire entre los escalones de los cortes. Entonces esta masilla lo que va a hacer es rellenar esos espacios. Y después vamos a tener el tubo de control de esfuerzos, que él es el que estamos viendo ahí. ¿Cómo le llamo yo y cómo lo interpreto yo? Es como si le pusiéramos una camisa de fuerza a nuestro aislamiento, porque podemos ver que este material, perdón, tiene una capacidad dieléctrica K30. El K30 versus el K3 del cable. Entonces quiere decir que tiene una resistencia, una capacidad dieléctrica 10 veces mayor que la del mismo aislamiento del cable. Por eso se llama el método capacitivo, porque tiene mucho mayor capacidad que el mismo cable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al tener mayor capacidad, entonces lo que va a pasar, como se los dije, es como si pusieras una camisa de fuerza. Entonces los esfuerzos eléctricos jamás se van a escapar del cable, van a chocar contra el mismo tubo control de esfuerzos y van a buscar el punto más débil. En este caso, ¿cuál va a ser el punto más débil? Pues va a ser la pantalla metálica, ¿no? Nuestra tierra, y de ahí se va a ir a nuestra trencilla y de nuestra trencilla se va a ir a nuestra barra de tierras y adiós, nos vamos a olvidar de todos estos esfuerzos eléctricos que se vayan hacia nuestro tablero, hacia nuestro transformador, hacia nuestra conexión, ¿no? Entonces, es como funciona. Les voy a poner una tablita comparativa entre uno y otro, el cual, pues si leemos el slide, nos dice que el uso geométrico, dice, aunque el esfuerzo eléctrico es reducido en el extremo de la pantalla semiconductora, la mayor parte es distribuida en el cono, ¿no? El 90%. Eso quiere decir que estas terminales están compuestas de dos piezas, una que es el cono y el otro el cuerpo con las campanas. Las campanas es cuando tenemos una terminal para exterior y lisa es para cuando tenemos una terminal para interior. Ahorita vemos esos temas. Entonces, todo está distribuido en esa pieza, ¿no? Todo recae sobre el cono. Y como les dije que este cono es que únicamente divide los esfuerzos eléctricos más, no los contiene sí se llegan a... Y entonces les decía que los esfuerzos eléctricos al final del uso geométrico lo que hacen es que los dirigen, ¿no? Algunos se filtran por la trencilla y otros pues se van a terminar saliendo. Y como se salen, y el segundo punto que sigue es evitar el arco eléctrico, entonces lo que hacen es que las terminales las hacen mucho más largas para aumentar la distancia dieléctrica y evitar que tengamos una falla. Las terminales de nosotros, como podemos ver en la imagen, son mucho más pequeñas porque, no sé si hay, porque todo el sistema de control de esfuerzos viene integrado dentro del cuerpo de la terminal. Entonces ya no tienes la necesidad de que tengas que hacer terminales mucho más largas y como les dije, esto les va a funcionar como una camisa de fuerza. E incluso si se llegaran a salir algunos de estos, que no es el caso, pero si llegaran a salir algunos de estos esfuerzos eléctricos, lo que va a suceder es que las mismas campanas de la terminal lo que van a hacer es frenarlas y pues bueno, con eso vamos a tener una mayor protección en cuanto a esto, ¿no? Después hablando del siguiente punto que es el arco eléctrico. Bien, el arco eléctrico se protege de la siguiente forma, ¿no? Una es incrementar la distancia entre el conector y la tierra, como lo pueden ver en la imagen del lado derecho. Observamos que la zapata y la tierra, por ejemplo, en las terminales que son con faldones, si hacemos todo el recorrido de toda la orillita de la terminal, pues bueno, tenemos una distancia que es la distancia L, y si tenemos una terminal para media tensión, pues bueno, podemos observar que estiramos la terminal y pues bueno, debemos de cumplir con una distancia dieléctrica. La siguiente, pues es como lo dice ahí, ¿no? Utilizar campanas. Estas campanas es para cuando, en tema de que llueve, ¿no? Cuando llueve o porque las tenemos al exterior, pues bueno, el agua
contiene minerales, los cuales los minerales transmiten la energía eléctrica, la transportan. Entonces pudiera hacer que si se mojara una de la terminal como la que está del lado derecho, la lisa, y cae el chorrito de agua, pues lo que va a hacer es que va a transmitir la energía de la zapata a la trencilla y va a tronar, va a generar un arco eléctrico. En este caso, pues bueno, las campanas van a servir como un paraguas, y lo que vas a ver es que va a haber un goteo. Entonces cada gotita se va cortando la línea, y pues bueno, jamás vamos a tener una línea directa del agua de la zapata a la trencilla, ¿no? El siguiente punto son los materiales con los que comunes que se llegan a utilizar para evitar el arco eléctrico. El primero es la porcelana, ese se ocupaba hace muchísimo. Todavía se llega a ocupar de repente en algunos aisladores. Hay aisladores de porcelana, los podemos ver en los postes. Ahí están algunos que parecen hasta de vidrio, unos yoyos ahí grandotes, o que literalmente son de porcelana ahí grises. Y pues bueno, antes se ocupaba, hoy en día se ha estado migrando ya casi eso a no tenerlos, porque cuando explotaban por tener una falla, pues salían volando miles de proyectiles por todos lados, ¿no? Y después tenemos lo que son los rellenos inorgánicos de caucho. Quiero aclarar que los rellenos inorgánicos de caucho, de eso están hechas las terminales de mi competencia. Caucho o hule, son desechos inorgánicos de hule. Después tenemos rellenos inorgánicos de EVA. EVA, así se llama el material del que están hechas las terminales termocontráctiles. Entonces, pues bueno, ese material también ayuda contra el arco eléctrico. Y al último tenemos el hule silicón. El hule silicón es del que están hechas las terminales de 3M. Ahorita vamos a ver algunos beneficios y ventajas que tiene el hule silicón, ¿vale? Y la otra, pues, es incrementar el espesor, lo que hacía el método geométrico, perdón, los conos de alivio, ¿no? Pero esto, pues, no nos va a beneficiar con una diferencia de potencial, ¿no? Sobre la superficie del cuerpo de la terminal. Bien, el tercer punto y más importante, como les decía, es el sello contra la humedad. Tenemos ahí dos terminales, tenemos del lado izquierdo la QT2 y del lado derecho la QT3. Podemos diferenciarlas por su color clarito y la color gris más oscuro. Y pues bueno, si observamos la terminal QT2, que es la de la izquierda, observamos que tenemos nuestro sello contra la humedad con la cinta que les mostré hace rato, que era la cinta Scotch 70, porque esta es una cinta autofusionable. La diferencia entre la QT2 y la QT3 es que vamos a tener que hacer más pasos de manera manual con la QT2. Los vamos a hacer de manera manual, tenemos que instalar una grasa silicón, algunas cintas de manera interna y una cinta de manera externa, que es esta cinta, para evitar que se meta la humedad por la punta de la zapata. Y bueno, la QT3, que está del lado derecho, es una terminal que ya no necesita absolutamente nada, ¿no? Es una terminal que ya viene todo instalado de fábrica. ¿Eso en qué se ve reflejado? A que vamos a tener menos errores de factor humano, ¿no? De que, chin, se me olvidó poner la cinta, chin, se me olvidó aquello, chin, lo instalé mal, ¿no? Entonces la QT3, pues realmente ya viene todo instalado de fábrica. Lo único que vamos a hacer es jalar nuestro núcleo, que ahorita lo vamos a ver en una imagen, y es todo, ¿no? También vamos a ver en una imagen los tiempos, más o menos cuánto nos tardamos en instalar una y otra, ¿no? El sello contra la humedad, que platicábamos, que era el tercer punto, también se ve referido en cuanto a una norma. No crean que nada más es como que, ay, sí, listo, ¿no? Ya mi terminal tiene la distancia dieléctrica, el material estoy ocupando cualquiera de los que les mencioné, sino que también se hace una prueba. Esta prueba es la norma IEEE 48, en lo cual esta norma lo que es que se le hacen unas pruebas a la terminal. La terminal se coloca bajo el agua, y esta se van a hacer varios ciclos, ¿no? Se va a poner un ciclo energizada la terminal por 8 horas, después 16 horas la van a apagar, y luego esto lo vamos a repetir 10 veces, y nunca, durante estas 10 veces, nunca le deja de caer agua a la terminal. Al final, pues se retira la terminal, y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar un test de corrientes de fuga y una medición de descargas parciales, y la terminal debe de pasar sin ningún problema, ¿no? Entonces así es como se hace. Ahí tenemos en la imagen una terminal que tuvo unos problemas de humedad. Ahorita les platico rápido, pero en fin, lo que estamos observando es que está tan bien hecho el sello contra humedad que
que se infló. Comúnmente cuando las terminales, más bien no las terminales, los cables los dejamos a la intemperie en vez de tenerlos ahí en una bodega, en vez de tenerlos, luego de repente los carretes veo que los dejan ahí botados por donde sea. Pues bueno, quiero decirles que a los cables que dejamos así y no protegemos las puntas de los cables, se les mete la humedad. Cuando nosotros tenemos un cable ya la terminal instalada y vamos a tener las siguientes condiciones, que es humedad, oxidación, porque se empieza a oxidar la pantalla metálica, y energía, que es por medio de los esfuerzos eléctricos, vamos a hacer una reacción en la cual vamos a producir hidrógeno. Entonces la terminal va a empezar a inflarse como en este caso. Y eso se debe a que el cable tenía agua. Y pues bueno, pues fue por una mala práctica de almacenamiento del cable, ¿no? Entonces, pues tengamos cuidado porque pues esto al final se va a representar en una falla, ¿no? Y estamos hablando ya no una falla ni del cable ni una falla de la terminal, sino una falla de almacenaje, ¿no? Entonces, pues bueno, les voy a platicar sobre los beneficios del hule silicón. Y aquí los tenemos, súper rápido. Se los platico rápido, pero les voy presentando el slide para que vean de qué es lo que estoy hablando. Resistencia al tracking ya lo hablamos. Resistencia a rayos UV es importante. Recuerdan que la competencia usaba residuos inorgánicos de caucho. Ahorita vamos a ver la comparativa. ¿Qué les pasa a ellos y qué pasa cuando tienes protección contra rayos UV, ¿no? Tenemos rangos de temperatura desde 315 hasta 315 grados centígrados. Si nosotros pensamos en las temperaturas de los cables, un cable soporta hasta 90 grados centígrados en operación, 130 grados centígrados en sobrecarga y 250 grados centígrados en un cortocircuito. Entonces, estos terminales de repente soportan mucho más temperatura que incluso la que llega a elevarse en un cortocircuito, ¿no? Flexibilidad a bajas temperaturas, bueno, como vemos ahí a menos 60 grados, la terminal sigue siendo flexible, no está toda rígida y eso pues nos va a ayudar, por ejemplo, en temas de instalación también, ¿no? Y pues bueno, el hule silicón es hidrofóbico, ahorita vamos a ver también un slide. El hule silicón puede recuperar su hidrofobicidad, esto es importantísimo. Y también es mayormente inorgánico, eso quiere decir que todo lo que no es orgánico no contiene carbono, todo lo que contiene carbono conduce a la electricidad y esto al no contener carbono porque es inorgánico, quiere decir que pues nunca vamos a tener el problema de arcos eléctricos por tema de minerales, ¿no? Y pues bueno, tiene una superficie más suave, eso también es un plus que ahorita vamos a ver. En el tema de lo hidrofóbico, pues bueno, todos recordamos que tenemos nuestro carro, nuestra nave ahí está bien bonita y de repente en estas épocas que está lloviendo, pues bueno, si tu carro está normal, así solamente lavadito, como siempre, pues bueno, las gotitas de agua se van a formar como del lado derecho, ¿no? Que dice hidrofílico, donde vas a tener ahí como una llenita de huevo, ¿no? Esa pues te va a dejar manchado tu carro, te lo va a dejar todo pardo y pues no se le va a caer el agua. Pero suponiendo que como en la imagen ese carro estaba recién encerado, cuando tú enceras el carro, conviertes un material hidrofílico, lo conviertes en un material hidrofóbico. Lo que haces es que aumentas la tensión superficial del material. Entonces, al ser casi esférica la gotita de agua que caiga sobre la terminal, lo que va a hacer es que por medio de la gravedad se le va a caer solita. Entonces, no se le va a quedar acumulación del agua que pueda transmitir la energía eléctrica y que pueda ocasionar un arco eléctrico. Entonces, se le va a caer el agua, simplemente se le va a caer, ¿no? Acá en la siguiente imagen podemos verlo. Tenemos una imagen donde está la porcelana, pues pone la gotita de agua, material es hidrofílico, pero no es hidrofóbico, ¿no? Y de este lado, pues bueno, tenemos ahí inclinada una campana de una terminal y pues bueno, podemos observar que la gotita de agua, pues bueno, está casi redondita, ¿no? Si tú levantas y pones de forma vertical la terminal como debería de ir, pues esa gotita se va a caer, ¿no? Decía la lámina que puede recuperar su hidrofobicidad y esto es importantísimo porque luego muchas de las veces tenemos la costumbre de instalar terminales termocontráctiles en zonas salinas, en zonas costeras, porque dicen, no, es que la terminal contráctil en frío, esto es la terminal contráctil. Yo he escuchado, por ejemplo, excusas de que es que se les pega la sal, ¿no? Y a las otras no. Y a todas, al final a todas se les pega la sal. Sabemos que en zonas costeras es complicadísimo. Pero ¿qué creen? Como lo dice la lámina 3M, el material, al ser hule silicón, tiene una característica que
que lo que hace es que conserva su hidrofobicidad. Aquí, si alcanzan a ver las letritas, creo que las puse bien pequeñitas. Dice, se hace una prueba ACTDM, que es la 2132, en donde se prepara una pulpa de sal con polvo, piedras, arcilla, y se hace una pulpa y se embarra toda la terminal. Ahí se le alcanza a ver la campana, ¿no? Ahí cómo está la campana de terminal, y se le deja caer una gotita de agua. Y si observamos, la gotita de agua, aunque tenga material encima, la terminal no deja de tener, como que le transfiere o le transmite la hidrofobicidad al material en contacto, y al final sigue siendo una terminal hidrofóbica. Eso quiere decir que jamás, aunque digamos que se le llegara a pegar suciedad, pues bueno, aún así la terminal no va a tener problemas porque va a seguir siendo hidrofóbica. Siguiente punto, leíamos que era una terminal suave y aunque esté a bajas temperaturas sigue siendo suave. ¿En qué se ve referido esto? Cuando pensamos en terminales de la competencia, bueno, pensamos en termocontráctil, que es lo más usual. Cuando pensamos en termocontráctil, cuando nosotros contraemos nuestra terminal, y a lo largo de toda nuestra terminal existe algo que se llama sello dinámico. En la terminal termocontráctil no lo tenemos. ¿Por qué? Porque tú contraes con una pistola de calor o con un soplete. ¿Y quién te asegura que en todos los puntos, en todo lo largo y alrededor del cable, se contrajo de la misma forma y de que está ejerciendo una presión? No está ejerciendo una presión. La terminal venía expandida, cuando aplicamos calor se contrajo y ahí se queda, ya no se mueve, se queda fija. ¿De qué se trata el sello dinámico? Que la terminal contráctil en frío al ser de hule silicón, que es suave, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a instalar nuestra terminal sobre nuestro cable, la terminal viene expandida por un núcleo, cuando retiramos ese núcleo, la terminal se va a contraer, va a apretar a nuestro cable y lo va a apretar de manera radial con la misma fuerza a lo largo de toda la terminal. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué se llama sello dinámico? Los materiales cuando se calientan se expanden y cuando se enfrían se contraen. Pues bueno, esto sucede con el cable. No lo vemos al ojo humano tan rápido, pero cuando tenemos alguna sobrecarga, él sube de temperatura y el cable pues va a tender a expandirse. Con una terminal termocontráctil, la terminal ya no se va a mover, se va a portar rígida, se va a quedar ahí hasta brillosa y toda rígida. Cuando el cable quiera crecer o cuando el cable se quiera contraer por los cambios de temperatura, la terminal ya no se va a mover para ningún lado. El cable sí. ¿Qué pasa con la contráctil en frío? Al ser suave, cuando el cable se expanda, la terminal se va a expandir junto con el cable y cuando el cable se contraiga, la terminal lo va a acompañar como si estuviese respirando. A esto nosotros le llamamos un sello dinámico, se va a estar moviendo. Entonces, como va a estar apretando la terminal de forma radial a lo largo de toda la terminal, pues siempre vamos a tener un sello, nunca va a poder entrar nada, ¿no? Con las terminales termocontráctiles, pues como les dije, una vez que la contraes, ya de ahí ya no la mueves, ya no se contrae más porque ya llegó a su máximo, ¿no? Porque se pegó al cable, pero si el cable de repente se vuelve a calentar y quiere expandirse, pues no va a tener para dónde, ¿no? Puede llegar incluso a rajar la terminal el mismo cable, ¿no? Ahora, si hablamos de las terminales contráctil en frío de la competencia, les hablaba y les decía que era de un hule, compuestos inorgánicos de hule, ¿no? Compuestos inorgánicos de hule. El hule tiene tiene una desventaja, ¿no? Que el hule por sí solo, no el hule silicón, sino el hule por sí solo, no tiene la capacidad contra los rayos UV. ¿Qué le pasa a las mangueras de los autos? ¿Qué les pasa si pones, no sé, una manguera en la azotea o pones una cubeta? Cuando pones plásticos, ¿no? De repente se cristalizan, el hule se reseca. El hule lo que le pasa es que se reseca y entonces se empieza a craquelar y se empieza a desboronar. Obviamente, si tú instalas una terminal contráctil en frío de otra marca, esta situación no va a pasar de un día a otro, ¿verdad? Va a pasar un buen tiempo en lo que empieza a resecarse el hule, pero pues finalmente se va a observar como en esta imagen, se va a empezar a resecar, se va a empezar a desboronar y pues bueno, se va a terminar cayendo tu terminal a pedacitos y pues al final eso se va a ver reflejado en una falla.
a diferencia de una contráctil en frío de hule silicón, que tiene la capacidad contra rayos UV, ¿no? Jamás se va a resecar esa terminal, va a seguir siendo flexible. Y pues bueno, les presento la terminal por dentro y por fuera. Podemos observar en el centro, tenemos lo que es nuestro núcleo, lo vamos a ver de derecha a izquierda, que es nuestro step core, que es una espiral. Esta espiral lo que va a hacer es que va a mantener expandida nuestra terminal para que podamos colocarla en el cable, y una vez que jalamos esta espiral, pues se va a ir contrayendo poco a poco, ¿no? Como lo dice ahí, tenemos un compuesto dieléctrico de alta constante dieléctrica, que era la masilla que les comenté que nos va a rellenar los espacios entre los escalones para que no se quede atrapado el aire, ¿no? Después vamos a tener lo que es nuestro tubo de control de esfuerzos, y por fuera tenemos lo que es nuestro cuerpo de nuestra terminal, que es de hule silicón, y en la punta, que es el último del lado izquierdo, vamos a tener un sello ambiental, ¿no? También es una masilla, la cual se va, una vez que retiremos todo nuestro núcleo, pues se va a contraer y va a generar el sello contra la humedad inmediatamente, ¿no? Abrazando la terminal, la zapata. En temas de tiempos, cuando nosotros hablamos de, vámonos a lo primero que existió en terminales, pues bueno, estamos hablando de terminales encintadas. Nosotros estamos poniendo en promedio una terminal de 15 kbs en 3 ceros en tema de tiempos, y pues bueno, estamos viendo que hace 50 años que eran encintadas nos tardábamos cerca de 1 hora y media, ¿no? En hacer una sola terminal. Imagínate hacer las 3 fases, está complicado, ¿no? Si hablamos nosotros de una terminal de termocontráctil, no lo pongo aquí en el slide, pero una terminal termocontráctil, estamos hablando de repente de temas de hasta 25 minutos, ¿no? En 25, 27 minutos en la instalación de una terminal. La terminal, sin contar la preparación de cable, cabe aclarar. Cuando hablamos de una QT2, más o menos el tiempo de instalación de una terminal, ya con la preparación, más la preparación de cable, estamos hablando de 10 minutos, y una QT3 de 3 minutos. Incluso estos datos de la QT2 y la QT3 me atrevo a decir que son bastante conservadores, porque la hemos instalado en segundos, pero bueno, se puede decir ahí minutos, porque pues en lo que sacaste el manual, esto, aquello, pero se instala rapidísimo. Claro, cabe aclarar que no estamos contando el tiempo de preparación de cable, pero si contáramos el tiempo de preparación de cable, comparando una contráctil en frío de 3M versus una contráctil en frío de la competencia, recordemos que las de la competencia son de uso geométrico, lo cual son más largas, lo cual tienes que preparar distancias más largas de cable, y en la preparación de cable también te vas a tardar más tiempo. Entonces, esto se ve en tema de tiempos. Si tú de repente analizas, metiéndome en camisa de 11 varas en temas de costos, de repente dices, oye, pero una terminal termocontráctil es más económica. Sí, claro, pero no estás poniendo en la fórmula de repente que tienes que comprar más insumos, tienes que comprar las cintas, tienes que comprar que por ahí cintas de hule para hacer el sello contra humedad, tienes que comprar cintas de aislar para hacer el marcaje, y tienes que comprar más cintas adicionales del kit, cosa que a veces no metes a la fórmula. Y por otro lado, en mano de obra, no es lo mismo que tú instales una terminal en 25 minutos versus una en 3 minutos, ¿no? Si tú eres instalador y necesitas cobrar más rápido, eres el dueño y necesitas mandar a menos gente o mandar al mismo tiempo de gente, pero quieres acabar en la mitad del tiempo, y eso se ve reflejado en costo de mano de obra. O sea, no es lo mismo pagar 2 semanas de mano de obra, pagar una sola semana de mano de obra, o que lo arregles la solución porque tienes un problema que urge, porque estás trabajando para una armadora de carros, o para, no sé, para algo que necesita velocidad. Pues bueno, esta es la solución, porque te va a dar todo, ¿no? Lo que es tanto la confiabilidad, la marca, la calidad del producto y la velocidad de instalación, ¿no? Y que va a ser segura una terminal, además de las características que ya les platiqué del hule silicón versus el hule o versus EVA, ¿no? Las termocontráctiles. Este dato es importantísimo, porque si ustedes se acercan a su
a su ejecutivo de Electron para que muchas de las veces vemos, damos muchas vueltas porque van y preguntan y cotízame esto y de repente nos piden la información a nosotros y luego nosotros regresamos con la gente de Electron y les decimos, oye, mira, pregúntale esto al cliente. Esto es vital aprenderlo porque con esta información nosotros les aseguramos velocidad en la respuesta para ayudarles a cotizar. ¿Y a qué me refiero? A que cuando ustedes nos piden una cotización, lo que pedimos es que nos compartan la información del cable para poder saber elegir la terminal que ustedes necesitan y para saber también, porque a veces tenemos varios modelos, pueden ser 2 o 3 modelos que cumplan con la necesidad y a veces tú necesitas stock de entrega inmediata y entonces dices, bueno, del modelo 1 no tengo, pero tengo del 2 o tengo del 3 o tengo de todos o no tengo ninguno, ¿no? Puede ser el caso, pero te dan más opciones de poder resolver el problema a que te digan, oye, nada más tengo esto, ¿no? Y te dan un solo dato y con ese te casas y no puedes hacer más. Sin en cambio, si nos proveen esta información, podemos actuar de manera pues, más eficaz, ¿no? Tanto dar el modelo más rápido o dar más opciones cuando urge, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que son factores externos? Al final es para interior o exterior. Cuando no nos pasa en el caso, pues siempre cotizas exterior porque la exterior te sirve para los dos, tanto interior como exterior. Las interiores solamente son interiores. Pero entonces necesitamos saber si las van a instalar en un cuarto que no va a estar a la intemperie o si van a estar a la intemperie, ¿no? Es importantísimo. Después, los demás son factores del cable. Necesitamos saber si el cable es de cobre o es de aluminio. ¿Por qué? Porque necesitamos seleccionar la zapata y esta zapata, si nosotros ponemos cruzados los materiales, existe algo que se llama par galvánico y pues bueno, vamos a tener problemas, ¿no? Vamos a tener problemas de que el aluminio le empieza a ceder electrones al cobre, hablando de ahí de electrón, ¿no? Le cede electrones al cobre y pues bueno, el cobre se termina comiendo el aluminio, ¿no? Entonces es importante saber si es cobre aluminio. Después tenemos pues, lo más básico, ¿no? Que es el voltaje y el calibre del cable, que es importantísimo. Luego a veces nos dicen, oye, cotiza una terminal de 25 kb. Pues sí, pero ¿de qué medida, no? Y datos que de repente dejamos de lado y no tenemos en mente es el porcentaje de aislamiento. El porcentaje de aislamiento, pues muchas de las veces no te lo dicen y se da por asentado que es 100%, pero a veces manejamos o trabajamos con cables al 133% y eso cambia los diámetros, lo cual pues nos puede llegar a hacer que cambiemos de un modelo a otro, que si te necesitabas el modelo 1 con 100%, pero a lo mejor ocupas el modelo 2 a 133%. Entonces, si no avisaste cuando te llega el producto, pues ahora resulta que no le queda, ¿no? ¿Por qué? Porque no avisamos que era 100 o 133%. Y los últimos dos datos ya son como gula de nosotros, ya son cuando estamos hablando de calibres muy grandes y queremos tener toda la información del mundo mundial, pero bueno, también de repente nos sirven mucho tener datos cuando son cables grandes, el diámetro sobre el aislamiento o la sección transversal del conductor. Estos últimos dos los encuentran en la ficha técnica, está mucho más fácil. Oye, te comparto la ficha técnica y búscale tú qué modelo es el que me sirve y listo, ¿no? Cabe mencionar también a un ladito que las terminales de 3M salen con la famosa sigla 03, que es la constancia de inspección de la PEM, que es la actual, que es la NMXJ 199 ANSE 2020, y para los empalmes es la 158, ¿no? Entonces, pues bueno, cuentan con la inspección la PEM. Si todas vienen inspeccionadas, pero si ustedes quieren el aviso de prueba, que esa es otra cosa por aparte, cuando se acerquen con su ejecutivo, solicítenla desde un inicio, porque una vez que no lo solicitan, no les va a llegar y es imposible que les llegue, ¿no? Entonces, si ustedes necesitan aviso de prueba porque están trabajando con CFE, oye, ¿sabes qué? Necesito que me compartas el aviso de prueba y con gusto se los mandamos. Si no lo necesitan, bueno, todos los lotes están inspeccionados con la PEM, pero en específico, si necesitas el aviso de prueba, tienes que avisar para que nosotros te lo compartamos desde un inicio. ¿Vale?
Bien, vamos a ver empalmes. Los empalmes es una plática de 1 minuto, literalmente. Estamos hablando de lo mismo. Necesitamos empalmar 2 cables, en los cuales necesitamos regenerar todas las partes del cable. Aquí podemos ver un kit de un cable. Si me regreso al tema anterior, los kits de terminales vienen en juegos de 3 piezas. Los juegos de empalmes se llaman juegos, pero quiere decir que es todo el juego de todos los componentes que necesita el empalme, pero nada más si pensamos en piezas, es un empalme. Y como podemos ver en la imagen, viene todo lo necesario, tanto en las terminales también como en los empalmes. En cada kit viene todo lo necesario para instalarlo con los diferentes tipos de cable, llámese con cable de pantalla de cobre, de alambres de cobre, de cinta de cobre, de neutro concéntrico, viene todo lo necesario, ¿vale? Y pues bueno, les presento el empalme por dentro, funciona de la misma forma, tenemos la parte gris que está con, ¿cómo llamarlo? Vamos del centro hacia afuera, tiene una línea negra, esa línea negra está recuperando la semiconductora del cable, después tiene una parte gris que está en conexión con la parte blanca del aislamiento del cable, que también es K30, que lo cual nos va a dar por ahí una protección dieléctrica 10 veces mayor a la del cable, y por fuera vemos la capa negra, ¿no? Que está recuperando la segunda capa del cable. Entonces, pues bueno, si pensamos así, con esto estaríamos recuperando casi todas las capas del cable, instalando este empalme. Ya nada más tendríamos que adicionar estas 3 cositas que están por acá, que son como una trapanovias, o cómo llamarlo, una trencilla, una malla, perdón. Esta malla lo que va a hacer es que la vamos a instalar por encima de esto, lo cual nos va a dar la continuidad de la pantalla metálica. Y del lado derecho, en la parte de abajo, tenemos nuestra manga. Esta manga lo que va a hacer es que va a regenerar la cubierta del cable, y con esas piezas, con estas 3 piezas, al final de todo, el empalme va a ser regenerado en su totalidad cada una de las capas del cable, ¿no? Desde el conector, como lo vemos ahí, hasta la cubierta del cable. Y pues bueno, aquí tenemos una pantallita en la cual podemos ir viendo las ventajas y desventajas de los empalmes. Hace ratito les platiqué algunas sobre las terminales, y me voy rapidísimo con cada una, ¿no? Para dejar ahí unos minutitos a ver si nos alcanza para hacer unas preguntas. Pero bueno, si vemos con cintas, antes se hacía encintado, y pues bueno, podías hacer sus ventajas, que podías hacer el calibre que fuera. La desventaja pues era el tiempo, ¿no? Después pensamos en resinas. La ventaja pues es que son unos excelentes empalmes para protección contra la humedad. Se siguen usando hoy en día de repente como para bombas sumergibles, pero bueno, necesitan un tiempo de curado, y no se ocupan para empalmes de calibres muy grandes. Imagínense lo pesadísimo que serían, ¿no? Después tenemos los empalmes de hule, los premoldeados. Esos son buenos en cuanto a fácil de instalar en cables pequeños, ¿no? En cables grandes no se puede, porque imagínense empujar o jalar, así como el push-on a un cable de 35 cables, pues imagínense el gran esfuerzo, ¿no? Sería imposible meter y empujar. Además de que te puedes traer toda tu preparación de cable, ¿no? Empujándolo todo y jalándolo, pues ya te trajiste toda tu preparación interna, ¿no? Después está el termocontráctil, como ya les platiqué, ¿no? Esos tienen gran capacidad de sus rangos, agarran buenos calibres y pueden ser instalados a cualquier temperatura, porque al final lo que va a hacer que se contraigan es el soplete, pero a su vez requiere destreza del instalador, ¿no? Esto para no quemar el empalme, no quemar la terminal o no quemarse él mismo, ¿no? Y pues bueno, requiere la fuente de calor, requiere permisos incluso en algunos lugares para áreas de trabajo donde necesiten, puedes usar fuego. No me imagino en una plataforma de Pemex que te digan, sí, pásale con tu soplete, ¿no? O en una gasolinería, ¿no? Entonces, en algunos lugares farmacéuticas, algunos lugares en donde hay alimentos o armadoras de carros, pues bueno, muchas veces no te dejan, ¿no? O necesitas un permiso, así como también los instaladores necesitan a veces certificaciones para poder usar el uso de fuego, ¿no? Y pues bueno, contráctil en frío,
pues son fáciles de instalar, no requieren herramientas, que estamos hablando de estos empalmes, perdón, herramientas, estos pistolas de calor o se me fue el nombre, estos, se me fue el calor, pistolas de calor como tal no necesitan, son Soplete. fáciles, soplete, perdón, exacto, se me fue el nombre. Gracias, Lili. De nada. Fácil de instalar a cualquier temperatura, como vimos, pueden estar hasta incluso hasta menos 60 grados centígrados o hasta 315 grados centígrados, no va a pasar absolutamente, tú los puedes instalar sin problema, ¿no? Su desventaja es que tiene menor resistencia a la abrasión, de repente hay con algunos líquidos o de repente con algunos químicos, perdón, o con algunos, por ejemplo, arrastre, de repente pues el arrastre no es que sea tan usual que estés arrastrando un empalme, pero a veces ha habido necesidad. Si esa necesidad la tienen, pues bueno, tenemos algunas cintas que es como, para explicarlo así muy burdamente, como cuando nos rompemos un codo, ¿no? Un brazo, ahí te ponen una venda de yeso, remojan la venda, te la ponen, se seca, se endurece y pues bueno, ya tienes una carcasa, ¿no? Lo mismo funciona, tenemos unas cintas que vienen con resina, lo encintas por fuera, la resina se seca y se les vuelve una piedra por fuera, ¿no? Entonces, también tenemos la forma de poder hacerlo, pero no es su fuerte, ¿no? O sea, el empalme por sí solo no es su fuerte, necesitamos de esta cinta que les digo. Y pues bueno, otra desventaja es que el material contráctil en frío a bajas temperaturas pues se contrae mucho más lento, ¿no? Entonces de repente puede ser que si quieres tema de velocidad, pues bueno, aquí te resta un poquito, ¿no? Unos segundos más. Vientos, ¿cuánto tiempo nos falta? 8 minutitos. Por aquí les tenía yo unas consideraciones para preparación del cable. Esto, más allá de explicarlo, quiero hacer la mención de que los que se dediquen tal cual a la instalación, voy a hacer el comercial, nosotros tenemos cursos de instalación en donde podemos ver estas buenas prácticas, ¿no? De repente, o resaltar o pulir las malas prácticas, más allá de que me digan, oye, yo tengo 20 años instalando, yo sé instalarlo, de repente pues no está de más el que te pasemos buenas prácticas o que de repente pulamos nuestra instalación y la hagamos mucho más profesional tomando estos cursos, ¿no? Y algunas reconsideraciones son, pues de repente no hacer rayones sobre el aislamiento, ¿no? Como lo viene aquí. Voy a cortar esto súper rápido. Hacer de repente un buen lijado, una muy buena limpieza sobre nuestros cables y a su vez ocupar pues los materiales que necesitamos, ¿no? Lijas de óxido de aluminio, no ocupar solventes para la limpieza, necesitamos por ahí el alcohol isopropílico o el famoso alcohol etílico. Entonces, todas estas prácticas las vemos y hago literalmente el comercial para invitarlos para que se acerquen con Electron y podamos ir viendo algún curso de instalación. Y pues bueno, también el uso de herramientas, ¿no? No es lo mismo el uso de navaja que de repente pues hagas, no sé, 15 terminales en un día y con la primera hiciste un corte de cirujano y al final vas en la número 8 y ya tu mano ya va toda cansada, ¿no? Ya no, la precisión pues va cambiando a diferencia de una herramienta, ¿no? Y pues bueno, ahora sí, hablando de temas, pues abro chat estos últimos 6 minutitos, casi 5, para preguntas. Muchas gracias, Gabo. Listo, nos pregunta José Isidro Gabo. En los capuchones, ¿cuántos cables se pueden unir? Ok. Bien, les voy a proyectar mi pantalla porque dependemos mucho del modelo. O sea, del modelo y del calibre del cable. Pero les voy a enseñar una tablita rapidísimo que tengo por acá. Para que te lo muestre tal cual directo, ¿no? En un PDF. Por acá está. Y al mismo tiempo, Gabo nos está preguntando también José Isidro que si es necesario usar alguna cinta para evitar entrada de humedad. Sí. ¿Para qué? Para el empalme, no. El empalme ya tiene sus cintas, tiene todo. Pero si tú tienes cables de baja Gabo, tensión, dime. para los capuchones.
Buen punto. Ahorita lo platico las dos. Vamos a responder la uno y me sigo con la dos. Perfecto. Aquí está, en esta tablita, ¿sí la pueden ver? Sí. Sí, igual y ya sí la puedes hacer un poquito más grande para los que ya no tenemos tan buena Ahí vista. está, miren. Ahí vienen los tres colores que les decía y como pueden ver en la pantalla dice calibres, ¿no? Te dice 222, 212, 314. Eso quiere decir que, por ejemplo, te caben dos cables del calibre 22, dos cables del calibre 12, tres del 14. Hacia abajo el rojo, amarillo, dos cables del 18, dos del 8, cinco del 12. O el blue gray, que es cuatro del 14, cinco del 10, 2 a 3 cables del calibre 8, dos cables del calibre 6, ¿no? Y vemos la tablita abajo, podemos ver más o menos de qué tipo de rangos, ¿no? El naranja azul va del 22 hasta el calibre 12 y te dice cuántos, ¿no? 2, 2, 2, 2, 2, 4 del 14 y 3 del 12, ¿no? Y el rojo amarillo te dice 2 del 18, 2 del 16, 2 14, 3 del 12, así hasta el 2 cables del calibre 8. Y el azul, 2 del 18 y nos vamos 2 del 4 del 14, 5 del 12 y podemos llegar hasta 2 cables del calibre 6, ¿no? Esos son la cantidad de cables. Ahora, pues son como referencia, porque tú puedes conectar a lo mejor combinaciones, ¿no? Aquí te dice, por ejemplo, el azul gray, ¿no? El blue gray, que es 2 del 18, ¿no? Pero a lo mejor tienes uno del 18 y le metes, no sé, 2 del 22 y caben, ¿no? O sea, de repente ahí haciendo las combinaciones te puede caber mucho más cables. Por eso era la pregunta. La otra es muy importante en tema de cinta. Recuerdan que teníamos una cinta que se llama la 2228 o la 2210, que eran cintas masillas con respaldo de hule. Por ejemplo, me ha tocado mucho en registros, aquí en su casa afuera hay un registro de Easy, de la telefonía, en donde de repente ese registro se inunda, ¿no? Y destapas el registro y hay más agua que en las cisternas, ¿no? Ahora que hay mucha falta de agua en muchos lados, ¿no? Y ¿qué pasa con este capuchón? Pues le va a entrar agua. Entonces, lo que hacemos es que hacemos como un sandwichito, un pad, le llamamos, cortamos esta cinta y vamos a meter como en un sandwichito este conector de resorte encima y lo vamos a sellar toda la orilla, vamos a sellar por donde entran los cablecitos y vamos a aplastar la cinta y con eso le vamos a hacer un sello contra la humedad a nuestro capuchón. Eh, esa práctica es excelente para esos registros que se inundan y que al final nos van a terminar tronando nuestras luminarias o que es lo más común que sucede en campo, ¿no? En registros que son para luminarias y terminan tronándose porque les entró agua. En el chat nada más tengo dos felicitaciones, bueno, dos reconocimientos de que muy buena plática por parte de Javier Márquez y de Jesús Alberto Roque. Muchas gracias por sus comentarios. Y nada más, José Isidro, si gustas nada más confirmarnos que se te respondió tu pregunta y si alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario o algo, adelante. Del lado de Electrón, Amadeo, no sé si quieras hacer algún comentario también, algún cierre o algo. Pues sí, pues nada más que agradecer al ingeniero Gabriel. La verdad que fue una excelente ponencia, muy buen tema. Espero que también haya sido del gran agrado de todos, que como veo los comentarios, sí. Y igual agradecerles a ustedes, Lili, a 3M, por esta plática, por este tema. Y pues bueno, pues nada, la verdad es que estuvo excelente y este lo van a poder, esta grabación la van a poder ver en nuestro canal de YouTube, Electron MX, en estos próximos días en lo que se hace la edición. Y pues bueno, cualquier información de más capacitaciones en línea por parte de 3M, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Electron y también de 3M para que vean ahí cuándo serán las próximas. Sí, hago ahí el comercial y les digo que la próxima ya tenemos fecha, es para el 24 de septiembre. Entonces, pues bueno, ahí estén atentos. Acérquense con su ejecutivo de Electron. Ellos pues les darán información de esto y a su vez
pues lo más importante, ¿no? Resolver sus necesidades y con gusto pues también nos harán transmitir sus necesidades a nosotros para que pues podamos resolverlas, ¿no? Como les dije en el slide 1, el 1 al 1 al 1 al 1, que decía desde el principio hasta el final, no nada más tenemos esto, ¿no? Tenemos mucho más cosas con las cuales de repente podemos resolver N cantidad de necesidades que no se imaginan, ¿no? A veces hasta con una cinta, ¿no? A veces hay una cinta que es específicamente para su necesidad y no sabíamos que existía. Entonces, acérquense con su ejecutivo, con ellos se apoyan con la cotización, la venta, información técnica, o así lo que necesiten. Pues muchas gracias, yo también les agradezco el tiempo, la atención, que me da gusto saber que les interesó la plática y pues bueno, que tengan muy buena tarde y pues ahí los dejo con Lili y con... Chavo, solo nada más rápido, si me ayudas, sé que ya estamos, ya nos pasamos, pero nada más rapidísimo, nos hicieron una última pregunta, Moisés Carrillo, donde nos pone los capuchones para calibre 6, qué corriente es la que pueden soportar y en dónde se puede capacitar con respecto a los tipos de aislamientos en conexiones. El voltaje estamos hablando, mira, ahí lo dice la lámina en cables de construcción hasta 600 volts y en letreros de luminarias hasta 1000 volts. Y los cursos, no sé si, pues es directo con el... Los podríamos canalizar, perdón, te ayudo con la respuesta, Gao. Cualquier capacitación que ustedes puedan requerir. De igual forma, también les pediríamos que nos pueden ayudar a solicitarla a través de su ejecutivo para que así nosotros Sí. también podamos coordinar tanto la sucursal como el ejecutivo por parte de 3M que pudiera estarlos atendiendo. Sí, correcto, porque depende de qué sucursal. Miren, como se los comentó Liliana, yo atiendo Ciudad de México y Occidente, pero tenemos también ejecutivos que están en Sonora, que están en Tijuana, que están en Bajío, que están en Ciudad de México. Entonces, dependiendo de dónde nos busquen, acérquense con ellos y ya nosotros ya los acercamos con el representante que esté en su zona. Entonces, por eso les comentaba que se acerquen con Electron para esto. Súper. Muchas gracias. Pues entonces ahora sí damos por terminado y cerrado nuestra sesión. De nuevo, gracias por el tiempo, por la participación y nos vemos pronto, el 24 de septiembre, para ser exactos. Sí, 24 de septiembre es el día. Perfecto. Muchísimas gracias, Amadeo, también por el apoyo y la coordinación. No, es un placer. Perfecto. Que tengas muy bonita Gracias. tarde y que gane Igualmente. México. Así es. Hasta luego. Bonita Hasta tarde. luego.